Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana la presencia de Dios ministre en nuestro corazón, que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas trayendo una palabra de bendición, una palabra que nos cambie la vida, una palabra que dirija nuestra vida, nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial, una palabra que nos haga recapacitar, nos haga volver nuestro corazón y decirle: Padre, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi corazón, quiero volver a tus pies. Cada mañana, hermano, Dios da la oportunidad de cambiar nuestra vida. Cada mañana el Señor espera que los hijos vuelvan a casa. Así como el hijo pródigo, que el padre se levantaba, hermano, dice que todos los días miraba por el camino, esperando en qué momento el Hijo de Dios se iba a asomar. Él sabía que él iba a regresar. Qué tan importante es entender que el Padre te espera. Qué importante entender que todavía Dios, nuestro Padre Celestial, tiene la esperanza que tú vuelvas a sus brazos, que vuelvas al reino de Dios, que vuelvas a los caminos de Dios. Qué tan importante entonces entender que necesitamos, querido hermano, volver a casa, volver a los pies de Cristo, volver al camino de Dios, volver a recibir de parte de nuestro Señor, hermano, esa bendición. Qué tan importante entonces es dejar que Dios, hermano, obre en nuestra vida, dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida. Qué tan relevante es darle gloria a Dios, darle ese momento de tiempo para Dios, hermano. Qué bueno que tienes tiempo hoy para dedicárselas al Señor. Porque Dios es bueno, querido hermano, y es para siempre su misericordia, en su amor, en su paciencia, en su bondad. Hermano, Él espera de nosotros. Nosotros, hermano, limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra vida. Hermano, que nosotros realmente, hermano, anhelemos y deseemos estar en la casa del Padre. Quiero hablarles esta mañana. El Señor habló a mi corazón en esta mañana, hermano. El Espíritu habló a mi corazón en esta mañana. Y una de las cosas que me dijo: muchos me echan la culpa. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Dice: porque me han echado la culpa. Cuando escuché al Espíritu hablar, hermano, sobre que por qué en el mundo hay tanta violencia, por qué el hombre se ha vuelto tan violento. Y una de las cosas que voy a repetir, hermano, que el Espíritu habló en mi vida en esta mañana, claramente escuché la voz dices: porque me han echado la culpa. Me han echado la culpa. Le puse por título a esto, hermano: los violentos le echan la culpa a Dios de todo lo que le pasa. Tenemos un Dios de amor, un Dios humilde, un Dios paciente, un Dios, hermano, manso, un Dios que aguanta, hermano, todo dolor con tal de que el hombre de Dios o el Hijo de Dios, hermano, reconozca su culpabilidad, reconozca, hermano, que el culpable de todas las cosas que le pasan es Él. Una de las cosas que ha habido de las administraciones desde el libro de Génesis, en el huerto, hermano, en el libro de Génesis, en el huerto, hermano, es que el hombre desde el principio le fue fácil echarle la culpa a otro, de no reconocer su culpabilidad. Y ahí nace, lo querido hermano, la culpa, el echarle la culpa, y ahí nace la violencia. Por eso vemos en el mundo, hermano, está creciendo la violencia, está creciendo la maldad, está creciendo, aumentando cada día. Escuchamos por las noticias, hermano, homicidio tras homicidio, violencia va en aumento, la maldad va en aumento. Dice que se multiplicó. Una de las señales que vamos a ver en este tiempo fuerte, hermano, es el crecimiento de la violencia, el crecimiento de los homicidios, sobre todo esto, hermano, y hermano, sobre todo el crecimiento de la maldad.
Pero de los homicidios escuchamos, usted sabe que en este tiempo la Agenda 2030, hermano, del nuevo orden mundial, lo único que quieren es destruir la humanidad. Lo único que quieren, hermano, es acabar con la fe, es matar homicidio tras homicidio, ir creando formas de eliminar al hombre, hermano, de reducir la población, hermano, de destruir a la gente, de destruir a la humanidad. Por eso la maldad, la violencia, los homicidios van a crecer de gran manera. Eso no lo vamos a poder detener. La gente dice, ¿por dónde está Dios que no interviene? Porque si Dios existiera, ¿por qué no hace que se acaben las guerras? ¿Por qué no hace que no haya enfermedades? ¿Por qué no hace que Dios sane a todo mundo si Dios es poderoso para sanar? Siempre escuchamos eso. ¿Por qué Dios no sana a los hombres? ¿Por qué Dios no destruye a esos hombres? Hermano, porque estos hombres se han endiosado. No quiere decir que Dios no vaya a hacer algo. Lo que Dios está diciendo es que todavía no es el tiempo de hacer el juicio. Nuestro Señor Jesucristo pronto viene, hermano, y Él viene a hacer juicio. Cuando Él venga, hermano, a los primeros que van a enjuiciar, a los primeros a quienes Dios va a hacerle la guerra, hermano, y los va a destruir y los vencerá, es a todo gobierno mundial. Entonces, mucho hombre, hermano, porque el mundo es así, por ser violentos con Dios. Gente que son violentos con sus palabras con Dios. Por eso la blasfemia. La blasfemia es ser violentos. Si por ellos fuera, si Dios fuera algo que se pudiera destruir con las manos, si Dios fuera algo que pudiera destruirse con una bala, con una bomba, con algo tan sencillo, algo tan humano, ya lo hubieran hecho. Para tener el paso libre, hermano, de hacer con su vida lo que quieran. Muchos quieren destruir a Dios. Muchas veces mucha gente quiere acabar, hermano, con Dios en su vida, porque les impide hacer muchas cosas. Muchos quisieran no ser cristianos. Muchos quisieran no haber conocido el camino de la verdad. Muchos quisieran no haber oído. Por eso la Escritura nos enseña, hermanos, que para algunos el castigo será severo, más severos que otro. En el libro de Génesis, cuando el Señor me dijo esta mañana, hermano, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Porque me han echado a mí la culpa. Me han echado a mí la culpa. Espero en Dios, querido hermano, que usted no viva echándole la culpa a Dios de todas las cosas que le pasan. Vamos a ver qué actitud toma el hombre. Dice, aunque no lo dice literalmente, el corazón dice que está irritado, está molesto con Dios. Aunque no lo diga el hombre, yo no estoy molesto con Dios, o yo estoy molesto con Dios y me molesta esto de Dios. Dice que el corazón habla y se refleja a través de las actitudes. Así que no son las palabras, sino es la actitud que habla. La Escritura dice, la Escritura, hermano, que el hombre necio, ¿verdad? Dice, hermano, que el hombre necio dice que con sus manos hace señales. O sea que el cuerpo, hermano, el cuerpo tiene ese lenguaje corporal, ¿verdad? Ese lenguaje corporal. El lenguaje corporal, hermano, es ahora sí, como dicen, es un lenguaje. Es una forma de hablar, hermano. Es una forma de expresar realmente lo que sentimos cuando nos molesta algo. Hermano, realmente lo expresamos. Cuando algo hacemos mal, realmente lo expresamos. Cuando las cosas no están bien, realmente lo expresamos. Cuando no queremos hacer algo, realmente lo expresamos. Siempre en nuestra vida, hermano, tiene señales. Tiene señales, hermano.
Y eso es importante que lo entendamos, que nuestra vida, hermano, tiene señales. La Escritura dice en Proverbios 12:23, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. O sea, no lo puede ocultar. No puede ocultar su descontento. No puede negar su incomodidad. Mira, hermano, todo lo que le hagan al hombre, todo lo que el hombre le haga al hombre, con Dios se atreve a hacérselo también a Dios. Nadie puede decir solamente, pero con Dios yo no tengo ningún problema, pero con Dios yo estoy bien. No es cierto, la Escritura nos enseña otro. Nos enseña lo contrario, hermano. Que el que es capaz de hacerle algo a su hermano, dañar a su hermano, es capaz de, también se lo hace a Dios. Dice en el libro de Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil de las aves del cielo. Pues me arrepiento, dice, de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones, dice la Escritura, que Noé, hermano, con sus familias halló gracia delante de Dios. Pero dice, hermano, dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Por qué hay tanta violencia en la tierra? ¿Por qué hay tanta violencia en la vida de los hombres? Solamente escuchamos muerte, muerte, la palabra muerte, muerte y muerte. Solamente escuchamos la palabra destrucción, destrucción y destrucción. La maldad creando, hermano, y el hombre creando maldades conforme a las leyes, destrucción al hombre. Cuando Dios destruyó la tierra, hermano, a esa generación en el tiempo de Noé, era porque dice que la tierra ya estaba llena de violencia. No dice se estaba llenando, estaba llena de violencia. Y dice que el hombre había corrompido su camino, se había salido del camino de Dios. Entonces se volvió violento, se volvió corrupto. Eso representa algo, hermano, que un delito, la palabra delito o la palabra violencia se refiere, hermano, a que dice que un delito violento, o sea, que había mucha violencia, había muchos delitos violentos, y esa violencia, hermano, significa acusar a otro para ser castigado. Eso significa, hermano, violencia, acusar a otro para ser castigado. Por eso la palabra homicidio dice que, que la palabra, hermano, violencia significa, hermano, de que había homicidio tras homicidios, había muertes. Eso representa que hoy estamos en un tiempo donde, hermano, todo es muerte, todo es violencia, todo es maldad. Homicidio tras homicidio. La palabra violencia, homicidio, significa matar, significa asesinar, significa dar muerte. Tanto en el mundo, así es. Todo es muerte, todo es matanza, todo es asesinatos. Pero ¿qué en lo espiritual, querido hermano? ¿Qué en lo espiritual? Acá dice, hermano, que un homicidio es echarle la culpa, es acusar a otro. ¿Acaso no estamos viendo que el sistema judicial, hermano, absuelta, hermano, a un asesino, a un alguien que mató, alguien que dio muerte a otro? ¿Acaso los que están creando leyes para matar a otros no se les considera inocentes? Porque, hermano, el sistema judicial se ha corrompido, no el sistema, sino aquellos que lo corrompen.
¿Y qué es lo que hicieron? Que el hombre, hermano, se alejara de Dios, el hombre se apartara de Dios, que tuviera venganza por sí mismo. Hicieran venganza por sí mismo. Por eso, hermano, venganza es llevar a otro a una acusación. ¿Por qué cree que, hermano, que acusaron a un inocente? Acusaron a mi Señor Jesús, y sobre nosotros dice la Escritura que nosotros, hermano, echamos sobre él nuestras culpas, nuestros pecados. Él fue como cordero al matadero, hermano, porque en él le echamos la culpa, a él le echamos la culpa de nuestra vida. Si algo, hermano, llevamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, hermano, es que le echamos, lo acusamos falsamente. Y él, hermano, cargó sobre nosotros, cargó las culpas, cargó nuestros pecados, hermano, y en su gran amor, en su paciencia y en su misericordia, él nos perdonó. Porque ¿qué es lo que él quería, hermano? Que nosotros reconociéramos nuestra culpa. Por eso dice arrepentidos, que es todo lo que nosotros le echamos la culpa. Creemos que todo lo que nos pasaba era culpa de Dios. Y él esperaba que cuando nosotros nos arrepientamos, hermano, nosotros supiéramos reconocer nuestros errores, supiéramos reconocer nuestras faltas, supiéramos reconocer nuestra culpabilidad. A él echamos la culpa. A él lo acusamos falsamente, diciéndole como que Dios es el culpable. ¿Dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios que no me cuida, que no me protegió? ¿Dónde está Dios que si me hubiera conocido de antes no hubiera permitido que yo me drogara, que yo me emborrachara, que yo hiciera brujería, que yo robara, que yo matara, que donde yo me prostituyera? O sea, ¿dónde está Dios? La gente le vive echando la culpa a Dios, que dónde estaba, por qué lo permitió. No, hermano, pero el hombre vivía echándole la culpa. Sin embargo, ese tipo de acusaciones, ese tipo de señalamientos hacia él nos perdonó. Y al venir nosotros y decir, Señor, perdona mis pecados. ¿Qué pecados? ¿Qué pecados? La culpabilidad que le echamos a él. Y decirle, Señor, tenemos que llegar y decirle al Padre, tenemos que llegar y decirle, Señor, el culpable no fue él. Por eso dice, misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio, porque ustedes condenan al inocente. Condenamos nosotros a un inocente por medio de nuestros pecados. Porque el hombre vive por naturaleza echándole la culpa a otros. ¿Qué es lo que hizo mi Señor Jesús cuando nosotros dice, porque ustedes condenaron a un inocente? Por eso cuando vuelvo a repetir, hermano, cuando nosotros hacemos la declaración de fe y le decimos, Señor, perdóname, porque el culpable era yo. Ese pecado que yo te eché a ti la culpa, en realidad era mío. Yo soy el pecador. Tú no eres el pecador, yo soy el pecador. Yo soy el que pequé, pero a ti te eché la culpa. Sin embargo, él cargó con eso para perdonarnos, para que nosotros, hermanos, Dios tuviera misericordia de nosotros. Pero el mundo no quiere venir a Dios. El hombre no quiere venir a Dios. Es muy fácil echarle la culpa a otros. Es muy fácil. Por eso arrepentimiento es reconocer nuestras faltas. Pedirle perdón a Dios es reconocer que los culpables, que también tenemos culpabilidad en un problema, que también nos equivocamos, que también nos portamos mal, que quizás hicimos las cosas sin querer, pero aún así fallamos. Reconocer nuestras culpas, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, nos hace ver que nosotros no debemos echarle la culpa a los demás. Pero aquí nos enseña, hermano, no solamente eso, sino que hay los hombres. ¿Por qué creció la violencia en el mundo? Porque el hombre hay tanta corrupción en el mundo. Porque le echan la culpa a Dios, diciendo, ¿dónde está Dios? Ser violento significa acusar a otro para ser castigado. Por eso dice que suceden homicidio tras homicidio. Una acusación tras acusación. Oseas 4:1 dice, oí palabra de Jehová, hijo de Israel.
¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Por qué Dios tiene hermano, por qué contiende? ¿Por qué hay tanto pleito con los moradores de la tierra? ¿Por qué dice el Señor, verdad? ¿Por qué hay tanta contención? ¿Por qué Dios discute? ¿Por qué dice pelea? ¿Por qué lidia? ¿Por qué discute? ¿Por qué alterca? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hay un desacuerdo entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Dice, ¿por qué Jehová contiende contra los moradores de la tierra? Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen, homicidio tras homicidio sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de la tierra con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo son como los que resisten al sacerdote. Siempre estás en oposición. Porque hay un pueblo, dice, porque hay un pueblo. Dice, ¿por qué hay tanto pecado en la tierra? El pecado es violencia. ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué homicidio tras homicidio suceden? Dice, ¿por qué? Porque el hombre, dice, vive discutiendo con Dios. Vive altercando con Dios. Vive peleando con Dios. Porque eso significa contender. Vive peleando. Tiene una batalla con Dios. Dios le habla y le dice, eso está mal, y el hombre es respondón. El hombre, hermano, no acepta la corrección, no acepta el llamado, no acepta la bendita palabra. Vive discutiendo, vive peleando, vive altercando con Dios. Vive reclamándole a Dios. Qué grave es eso. Qué grave es reclamarle a nuestro Señor. ¿Por qué nos van las cosas mal? ¿Por qué las cosas? ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estuviste, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hoy los homicidios, los violencia. Hoy, hermano, en la actualidad, los que hacen el mal son considerados como inocentes. Aunque vivan matando a la humanidad, vivan matando a la fe de otros, vivan acusándolos falsamente. Porque es un pueblo, dice, que resiste, es un pueblo que resiste al Espíritu Santo, es un pueblo que resiste a Dios, o sea, siempre está en oposición a Dios porque no acepta la verdad. Siempre resisten a los sacerdotes, están contra Dios, contra la palabra, porque, hermano, porque ahí empieza la violencia. Violencia empieza, hermano, porque empezaron a rechazar la autoridad de Dios, la palabra de Dios, al Cristo de Dios, y prefieren actuar de una manera violenta, como acusándolo. ¿Qué fue lo que hizo, hermano, el Satanás cuando fue sacado, hermano, por rebelarse a la autoridad allá en los cielos, por rebelarse a la palabra en los cielos? ¿Qué vino a hacer en la tierra? ¿Acaso no acusó a mi Señor Jesús falsamente de tal manera para destruirle la vida porque él era violento? Es un homicida, la Escritura dice que es un homicida. Es alguien que mata. ¿Acaso la Escritura dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir? Es un destructor, es un matón, es alguien que le roba la paz a los demás, que destruye la vida de los demás. Es un homicida. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque está enfurecido con el Señor de que Dios lo haya corregido, de que Dios le haya advertido, de que Dios le haya dicho no es así. Se enfureció, hermano. Por eso dice que en Apocalipsis que el diablo ha descendido con gran ira porque le queda poco tiempo. Es un ser que se llenó de furia, de enojo, de coraje contra Dios. Tiene mucho coraje contra Dios. Tiene mucho odio contra Dios. Tiene, hermano, mucho. ¿Por qué? Porque la manera con que se vengó era acusando a mi Señor Jesús falsamente, metiéndole injurias, inventando cosas sobre él. Porque así actúa una persona violenta, acusando a otro, acusando a un inocente. Homicidio, tratando de destruirle la vida. ¿Por qué, hermano? Porque no acepta su culpabilidad. No acepta su parte que le corresponde.
Estos días estábamos hablando con unas hermanas. Y es que mi esposo, es que mi esposo, es que mi esposo, es que mi esposo. Y de mi esposo, y es que yo he sido, o sea, hermano. Y le digo yo, ¿y en dónde tienen ustedes su culpa? ¿Cuándo van a aceptar ustedes su culpa? ¿Acaso no tienen culpa en todo esto? ¿Se consideran mujeres realmente que hayan hecho la voluntad de Dios? Todo era acusación sobre el esposo. Pero ellos estaban bien. Dice que la Escritura le dice que la actitud de una mujer adúltera es que dice algo, dice hermano, luego se limpia la boca y dice, no he hecho nada, no he dicho nada, yo estoy bien. Son violentos. Mucha violencia, hermano, hay en este tiempo. Y el hombre violento es aquel que vive acusando a otro, es aquel que vive echándole la culpa a otro por no aceptar su culpabilidad, por no aceptar su falta, su error, su equivocación. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanta corrupción en el mundo? Porque le viven echando la culpa a Dios. De tal manera que así la humanidad no crea en Dios. ¿Acaso no dicen que Dios, muchos dicen que Dios era un Dios asesino que mataba gente? ¿Dónde está el Dios de paz? ¿Dónde está el Dios de la misericordia? ¿Cómo es posible de que Dios pueda amar a los homosexuales? ¿Por qué no? Pues ellos no pueden entrar al reino de Dios si también son creación de Dios y también, exponiéndolo. Y si no los acepta, entonces, ¿qué tipo de Dios es ese? Lo exponen ya como alguien violento. Lo exponen de que ahora Dios así los creó. No, Dios así no los creó. Dios creó hombre y mujer. Y aunque implanten leyes, la genética, la biología, hermano, siempre demostrará que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y aunque nos censuren, aunque nos hagan, hermano, lo que quieran, nunca van a poder cambiar lo que por naturaleza es creado. Por una naturaleza divina. Por eso ¿por qué se violentaron, hermano? ¿Por qué el hombre hoy está tan violento? Porque vive echándole la culpa a Dios. ¿Acaso Dios me hizo así? Los homosexuales dicen, la lesbiana, es que Dios me hizo así. No, hermano, Dios no los hizo así. Ellos prefirieron ser así. Ciertamente dice, hombre, no contienda ni reprenda, hombre, porque tu pueblo es como que resisten al sacerdote. Hoy los homicidas, hoy los violentos, hoy los que matan, serán considerados inocentes. Aunque vivan matando a la humanidad, aunque vivan matando la fe de otros, vivan acusándolos falsamente, es un pueblo, hermano, que está en oposición a Dios. Pero vamos a empezar con eso es lo que hace el mundo, hermano. Pero nosotros, ¿cómo es nuestra actitud para con Dios? El diablo, hermano, lo que hizo fue de tanta violencia, tanto enojo que tenía con mi Señor Jesucristo, que lo esperó aquí en la tierra, hermano, y lo acusó falsamente. Le echó la culpa a él. Y él aceptó. Por eso en el libro de Marcos 15, versículo 7, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Barrabás era un homicida. Dice, hermano, que era un homicidio, no solamente era un ladrón, hermano, sino que también era un homicida, había matado a una persona. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieres o suelta al rey de los judíos? Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Hoy, ¿quiénes van a estar libres? Los homicidas, los que matan, serán considerados inocentes. En el mundo, el sistema judicial así será. Y así es, hermano. Así será. Entonces, hermano, dice que violencia es echarle la culpa a otros. Le echan la culpa a Dios. Porque la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué dejaron libre a un matón, a un asesino? ¿Por qué lo dejaron libre?
¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hizo justicia? No, Dios no hizo justicia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios no metió las manos? Porque el hombre no quiere a Dios en su vida. Cuando Dios nos manda a nosotros que respetemos a las autoridades, lo hace precisamente por eso. Porque en ellos no esperamos nosotros una justicia. No lo hacemos porque nos sujetamos realmente a una autoridad, sino sabemos que son capaces de hacer cosas injustas contra aquellos a quienes le van a cargar la culpa por ser inocentes. Siempre buscarán a un inocente para echarle la culpa, para que salgan absueltos aquellos que realmente son violentos, aquellos que realmente hicieron algo. Meterse con una autoridad ahorita, hermano, es muy delicado. Dios nos advierte que lo respetemos, pero no por causa de temor, sino por causa de que son capaces de hacer todo algo, porque agarrarán siempre a un inocente para soltar a un homicida. Por eso ellos gritaban, hermano, un pueblo que le decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos gritaban a más, crucifícale, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. ¿Qué hay? ¿Qué espíritu opera hoy en la vida de muchos creyentes? Un espíritu violento. Un espíritu, hermano, de violencia. Un espíritu de corrupción. Un espíritu, hermano, que prefieren a Barrabás, prefieren la violencia que la mansedumbre. Prefieren crucificar, echarle la culpa. Eso quiere decir que le echaron la culpa a mi Señor Jesús y absorbieron, hermano, dejaron libre a un asesino, a un homicida. Hoy la gente prefiere ser violenta. Hoy yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Hoy, mientras Jesús vino, hermano, nuestro Señor Jesucristo vino a decir, en la ley estaba estipulado que decía que ojo por ojo y diente por diente. Pero hoy la gente, y Jesús cuando vino dijo, si tu enemigo te da una bofetada, pon la otra mejilla. Hoy la gente no quiere poner la otra mejilla. Ahora me la haces, me la pagas. Ahora me voy a vengar. Le aconsejo que usted no esté escribiendo sus pleitos en las redes sociales, porque eso es violencia. Hay quienes se ponen a discutir en las redes sociales su violencia, sus indirectas. Eso es violencia, hermano. Representan gente que son violentas. Cuando en la Escritura dice que mi Señor Jesús, cuando le insultaba, Él no respondía con insulto. Simplemente decía, encomendaba las cosas al fiel Creador. Que Dios tomara asunto sobre la situación. Por eso dice, hermano, que estos incitaron a que soltaran a Barrabás. Crucifíquenle, le echaron la culpa a Él. A mi Señor Jesús le echaron la culpa. Por eso, hermano, hoy se habla en el mundo de tantas muertes, de homicidios y asesinatos. ¿Por qué? Porque Barrabás está suelto. Un espíritu demoníaco está suelto, hermano, de tal manera que habita en los hombres, que le gusta echarle la culpa a otros. Pero no solamente eso, sino que, hermano, dice aquí que a Dios también le echaron la culpa de su vida. Que lo que le pasaba en su vida, le echaron la culpa a Dios. La gente puede decir ahorita, pues es que yo no le echo la culpa a Dios porque yo a Dios lo amo y Dios no tiene nada que ver en esto. Pero vuelvo a repetirles, hay actitudes que demuestran que un hombre le echó la culpa a Dios. Por eso dice la Escritura que los homicidios, los asesinatos, el matar, no es una acción, sino que proviene del corazón. Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Estos homicidios están en el corazón. Cuando alguien se levanta contra su prójimo, es porque es una persona, hermano, que en su corazón hay violencia. En su corazón hay violencia. Porque no acepta su culpa, no acepta su responsabilidad. Muchas personas, hermanos, hay apariencia de ser mansos, de ser tranquilos, pero son violentos, hermano. Toman decisiones muy duras en su vida, muy duras.
Es profético, hermano, que hoy los violentos van a manifestarse en el tiempo final. Será una de las señales. No serán las guerras, no serán las hambrunas, no serán las pestes. Las señales claras de la venida del Señor serán el levantamiento de los homicidas, que le echarán la culpa a otros. Mateo 24, versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Ven lo que dice, hermano? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, esa palabra matar significa ser homicida, significa ser violento, significa odiar. Esta es la señal fuerte que viene para el saber, hermano, que cuando el odio empieza a crecer todavía, empieza a manifestarse, porque son gente violenta. Dice que buscarán, hermano, causarán tribulación, matarán, se volverán homicidas. Son gente violenta. Son gente, hermano, que le echan la culpa a otros. El hombre que le echa la culpa a otros es un hombre, hermano, violento. Estamos en un tiempo de violencia y de muertes, tanto físicamente como espiritualmente. Por eso esta será una de las señales muy fuertes antes que suceda el arrebatamiento. Antes que sea levantada la iglesia de esta tierra. Será tanta la maldad, será tanta la violencia, los homicidios, el odio, en gran manera serán ofensivos contra Dios, así como pasó con Sodoma y Gomorra. Eran hombres ofensivos, dice que, hermano, por eso dice que también estamos en los tiempos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa esto, hermano? Dice en Génesis 13:12, que eran hombres muy violentos, eran hombres muy malos, eran hombres muy pecadores contra Dios en gran manera. En gran manera. Eran violentos en sus palabras, eran violentos en las leyes, eran violentos en sus acciones. Por eso, hermano, el hombre violento se va a destruir solo. Recibirá el pago de su maldad. El mundo hoy le echa la culpa a Dios, que todo lo que está pasando en esta tierra, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué el mundo se siente que Dios los ha abandonado? No, hermano, Dios no abandonó el mundo abandonó a Dios. Dios no ha abandonado al hombre, el hombre ha abandonado a Dios. Dios es fiel, el hombre ha sido infiel, porque todo le echa la culpa a Dios. Vivieron acusando a Dios, hermano, de cómo acusaron a Dios, hermano, de que así como acusaron a Dios, acusaron a mi Señor Jesús de ser un ser violento. Violento es que no les complacía. Violento es que no les daba por su lado. Si tú no le das por tu lado, eres una persona mala. Si tú no te complaces con los que hacen la maldad, eres una persona mala. Ahora resulta que los malos, los buenos son ellos y los malos eres tú por no aceptarlos, por haberlos rechazado, por no decirles no hagas eso. Ahora hacer el mal es hacer lo bueno. Es profético, querido hermano. Si no estás con aquellos que hacen el mal, tú eres una persona mala. Por eso se desviaron, dice, hermano, que estaba corrupta, estaba violenta, estaba llena la tierra de violencia, hermano, y se han desviado del camino de Dios, habían corrompido el camino. Quiere decir que mucha gente ya se salió de las cosas de Dios. Mucha gente está fuera y caminando lejos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque son violentos. Eso quiere decir que no les puede Dios no los puede corregir, Dios no les puede decir nada porque actúan violentamente. El hombre violento le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa, por no reconocer su culpa. Y terminan condenando a un inocente, echándole la culpa a todos menos ellos. Proverbios 19, versículo 3 dice: la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para el colmo se irrita contra el Señor.
La versión internacional dice: el necio arruina su destino y en su interior echa las culpas al Señor. Personas que todo le echan la culpa a Dios. Por no reconocer su mal camino, por no reconocer su culpa, están ellos enojados con Dios. En la versión al día dice: por su propia necedad el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. La versión La Viviente dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. La versión la lenguaje actual dice: el tonto fracasa en todo y luego dice: Dios tiene la culpa. Qué terrible está esto, hermano. Les está yendo mal. ¿Por qué les está yendo mal? Se salieron del camino. Están apartados, están alejados de Dios. Las cosas les están saliendo mal. Las cosas no están bien en su vida espiritual. ¿Por qué? ¿No será, hermano, que porque le echan la culpa a Dios? Por no reconocer sus culpas, por no reconocer que están mal. ¿Cuánto matrimonio está mal en su matrimonio, hermano? Y no quieren reconocer su culpa, sino que a ver, tú tienes la culpa y tú tienes la culpa. ¿Cuánto en la familia? ¿Cómo está tu relación con otros, hermano? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Eres de los que le echas la culpa a otros? Hoy los homicidas, los asesinos, los matones, los que están mal, van a ser pasados por inocentes. A Dios le echaron la culpa de lo que le pasaba en sus vidas. Como no me va bien, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no haces eso? Esas son palabras violentas. Son palabras violentas. Por no decir: Padre, yo me alejé del camino. Señor, yo me aparté de ti. Ya tiene tiempo que no te adoro, no te busco. Ahora yo entiendo y reconozco que las cosas que me están pasando es porque me he alejado de ti, porque no estoy siendo obediente, porque no estoy buscando tu camino. Hermano, eso es violencia. El no reconocer nuestra culpa. Es muy fácil echarle la culpa a Él. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por eso? Porque le echan la culpa a Él. Arruinan su vida y le echan la culpa. Les va mal, le echan la culpa. Y dice: pero yo no le estoy echando la culpa a Dios porque son los otros que le echan. No, hermano, acá dice que en su corazón le echa la culpa a Dios. Dice: el necio arruina su destino y en su interior le echa la culpa al Señor. O sea que, hermano, aunque no está diciendo que lo dice literalmente, sino que dice que en su corazón dice que Dios tiene la culpa. ¿Cómo lo manifestó? Esa palabra dice: se irrita. La palabra irritar significa hervir, significa estar furioso, significa estar enojado, significa llenarse de ira. ¿Qué hizo el diablo cuando lo bajaron, hermano? Se llenó de ira. ¿Qué fue lo que hizo? Enseguida levantó al pueblo, hermano, para condenar a un inocente, para echarle la culpa. Hay un libro apócrifo que sacaron donde dicen que Judas, hermano, dice el libro de Judas, el libro apócrifo de Judas, dice Judas, hermano, que fue Jesús quien tuvo la culpa, quien fue a él echó la culpa, pero que él era bueno, que él realmente, Jesús fue el malo. Bendiciones, Santiago, hermano, allá en Tepeji, a los hermanos allá en Tierra de Seabla, Fanny, mis bendiciones.
hermano, a todos los hermanos, se está furioso, hermano, que porque las cosas les salían mal. ¿Por qué no son capaces de aceptar que las cosas no las están haciendo bien con Dios? ¿Cuánto hombre creyente las cosas les salen mal y en su corazón le echa la culpa a Dios que todo lo que les pasa? ¿Por qué no les salen cosas bien? Porque están haciendo las cosas mal. Porque quisieron vivir como ellos quisieran. Quisieron vivir a su manera. Esto es violencia. Porque vemos que el juicio empezó por cuanto ellos estaban irritados, estaban enojados por Dios. Hermano, por no reconocer su culpabilidad, era más fácil echarle la culpa a Dios que a los demás, y a los demás que cada día las cosas les salían bien. Yo no soy feliz por culpa de los demás, yo no le sirvo a Dios por culpa de los demás. Hermano, eran violentos delante de Dios, lo irritaron, hermano. Dios no tiene la culpa de lo que te pase. Si las cosas te salen mal, revisa tu vida, reconoces, estoy haciendo las cosas mal. ¿Desde cuándo no le alabas? ¿Desde cuándo no temes? ¿Desde cuándo no le obedeces? ¿Desde cuándo no haces las cosas bien? ¿Por qué las cosas están saliendo mal? Por no reconocer su culpa. Por no reconocer que estás equivocado. Echaron sobre él toda culpa. Condenaron a un inocente. Violencia significa echarle la culpa a otros. Violencia significa significa condenar, acusar a otros. Sin reconocer, se volvieron violentos. Se volvieron acusadores. Acusaban a Dios de lo que le pasaba. Y ahora pues yo ya no vuelvo a la iglesia. Yo ya no voy a servir. Yo ya no voy a hacer, estoy molesto. Ay, hermano, ¿no será que porque uno es violento? Dios no tiene la culpa, hermano, de que te hayas alejado. Dios tiene la culpa de que el hombre se haya alejado de Dios. Dios tiene la culpa, hermano, de que le hayas dejado de servir. Dios tiene la culpa por tus problemas. Las cosas que pasan en tu vida, Dios tiene la culpa. Ya no te alegras, ya no convives, ya no eres el mismo. Dios tiene la culpa. Porque el hombre violento, hermano, le echa la culpa de todo lo que le pasa. Yo ya no estoy alegre, estoy triste porque ya es que los hermanos, la gente, el mundo, el calor, lo que usted quiera, le echan la culpa a Dios por todo. Dios no tiene la culpa de las cosas que nos pasan. Él no tiene la culpa, hermano, de nuestras vidas, porque nosotros, el hombre por naturaleza, vive acusando a los demás, vive echándole la culpa a todos, inclusive hasta a Dios. Dice que el hombre dice, el tonto fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. Gente se arruina su propia vida y dice, Dios tiene la culpa. Estoy enojado con Dios porque ¿dónde está Dios que no me ayudó? ¿Por qué Dios no me salvó? ¿Por qué Dios no mete la mano? Ellos buscaron su propia ruina, su propia calamidad. Ellos buscaron su propio mal y dice, y a Dios le echaron la culpa. Les está yendo mal. Dios, ¿dónde estás? Las cosas no les salen bien. Dios, ¿dónde estás? Eso es ser violento. Por eso cuando el Espíritu me habló, a mí me tocó mucho mi corazón. Me tocó mi corazón, hermano, al decirme el Señor, ¿sabes por qué hay tanta violencia en el mundo? Porque me echaron a mí la culpa. Déjame decirle, hermano, que tengo un sentimiento. Porque mucha violencia es así. Al hombre le falta humildad de reconocer sus culpas. A Cristo, hermano, le echamos la culpa. Condenamos a un inocente por no reconocer nuestras fallas, nuestros errores.
Y hoy, hermano, el hombre está pasando por muchas necesidades en su vida, pero es incapaz de decir: yo soy el que estoy haciendo las cosas mal. No estoy obedeciendo. No estoy haciendo lo que dice su palabra. No estoy buscando. No estoy... ¿Y por qué no me tratan bien? ¿Y por qué no me...? Hermano, ve lo que dice Malaquías 3, versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué es lo que hemos hablado contra ti? A ver, dinos. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en Jehová de los ejércitos? ¿Qué gano yo? Mejor no dejo de servir a Dios. Yo ¿por qué voy a obedecer? ¿Yo por qué voy a andar buscándolo, escuchando la palabra? ¿Por qué voy a andar en la presencia de Dios? ¿Por qué voy a andar haciendo eso? ¿Qué gano? Dice que se consideraron palabras violentas. Eran violentos. Hoy no voy al culto. Hoy no voy a servir a Dios. Hoy yo quiero mi privilegio. Hoy, cuando yo quiera, regreso. Yo voy a buscar, voy al culto cuando yo voy de vez en cuando. Hermano, esas son palabras violentas. Dice: hablaron contra mí con palabras violentas. Dijeron: ¿de qué sirve servir? ¿Qué aprovecha guardar la ley? ¿Qué presencia estar metido en la presencia? Son palabras violentas. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que también tentaron a Dios y escaparon. Dijeron: no, pues eso les va bien. Le ofenden a Dios. Pues qué caso tiene que nosotros también estemos ahí. Lo que no saben que a esos soberbios, esos gente que no obedece a Dios, no les va a ir bien, querido hermano. Dice: fueron violentos contra mí. Usaban la violencia, hermano. Yo no voy a servir, yo no voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso son violencia. No tengo tiempo para Dios. Y le empieza a ir mal. Y no entraban de una. ¿Y dónde estás, Dios, Señor? Si yo soy cristiano. ¿Dónde está Dios que no me ayuda, Padre? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué las cosas les están saliendo cada día mal? ¿Por qué las cosas no prosperan en su corazón? ¿Por qué las cosas no hay firmeza, no hay servicio, no hay adoración, no hay obediencia, no hay realmente un amor por la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque son violentos con las palabras, con el Señor. Con las cosas de Dios, cero. Pero miren cómo está su vida. Les está yendo mal. Y mal es no tener a Dios. Mal es no alegrarse con el Señor. Mal es no servirle a Dios. Mal es no adorarle a Dios. Mal es no amar la palabra. Mal, hermano, no es no estar en su presencia. Mal es no engrandecerle. Mal no es no estar junto a Él. Por eso mi Señor Jesús dijo en Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Sin mí no hay nadie que dé fruto. Sin Cristo, sin Dios, el hombre es nada. No espere que le vaya bien. La misma Escritura dice: hagamos males para que vengan bienes. Claro que no. Violento significa duro, significa difícil, significa pesado, significa, hermano, denso, severo. Un hombre violento es aquel que pone duro su corazón, no quiere entender, no quiere, por más que Dios le hable, no quiere hacer la voluntad, sigue con esa misma actitud de dureza. Ese es un hombre violento. Un hombre que hace las cosas difíciles, las quiere hacer a su manera y no a la manera de Dios. Ese es un hombre violento por falta de humildad. El que hace, para eso las cosas de Dios se les hace pesado.
Dice, Él hace que el hacer el caminar o la convivencia con los demás la hace de una manera pesada. Ellos le han echado la culpa a Dios, hermano, de su estado de ánimo. Estoy desanimado. Y yo ya no me río, ya no soy el mismo. ¿No será que eres violento, hermano? O somos violentos, si usted quiere. Ya no tenemos la alegría. El reino de Dios consiste en paz, gozo y justicia. La alegría que Dios nos da, en la armonía que Dios nos da, es porque el aceite de Dios está en nosotros, es porque la bendición de Dios está en nosotros, porque estamos haciendo las cosas bien. Tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Por no reconocer que están mal, es fácil echarle la culpa a los demás. Por eso dice en Miqueas, voy terminando con esto, Miqueas 6 dice, oíd ahora lo que dice el Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oí montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito, dice el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Nuestro Dios tiene un pleito con su pueblo. Tiene un pleito contigo, hermano. Tiene un pleito conmigo. Dice, altercará con Israel, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre te redimí, y te envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María, te envié la palabra al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora te molestas porque te he enviado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ahora te molestas porque ahora te envío la palabra, te envío a Cristo, te envío al Espíritu Santo. Ahora te molesta que te saqué de la tierra de servidumbre. ¿Ahora en qué te he molestado? Dijo. ¿Por qué estás molesto conmigo? ¿Por qué peleas conmigo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué me has dejado de servir? ¿Por qué me has dejado de buscar? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué tienes esa actitud? Es que me está yendo mal. Es que me está yendo mal. Y es que me está yendo mal. Por no reconocer sus faltas, por no reconocer sus errores. Piensa mucha creyente que el Dios los abandonó. Dios no te ha abandonado, querido hermano. Dios no te ha abandonado. Él hizo una promesa que no nos dejaría, que no nos desampararía. El hombre ha abandonado a Dios. El hombre se ha alejado a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice que Dios te va a acercar. Eres tú que tienes que acercarte. Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado solo. Nosotros lo hemos dejado solo. El hombre piensa que Dios, hermano, ¿por qué actúa así? Porque piensa que a Dios no lo necesita en su vida. Que todo lo que ellos hagan con Dios, mira hermano, todo lo que hagamos con Dios se lo va a hacer con nosotros. A quienes les molesta que el Señor le diga, ¿por qué te congrega? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué te estás alejando? ¿Por qué haces las cosas así? ¿Por qué no les quieres servir? Hermano, tienen un pleito contra Dios. Tienen un pleito contra Dios. La Escritura dice que aquí los violentos son porque no aceptan su error, no aceptan su culpabilidad. Las cosas les están saliendo mal, les está yendo mal. ¿Por qué? Porque en su corazón tienen un enojo contra Dios. ¿Por qué hay tanta violencia contra Dios? ¿Por qué están tan molestos contra Dios? Porque las cosas no les salen como ellos quieren. Violencia significa ser duro, ser cruel, oprimir, ser difícil, hacerse pesado, endurecer el corazón. Significa, hermano, pedir algo. Dice ser difícil, tener un fruto difícil. Querido hermano, los violentos le exigen a Dios hacer las cosas a su manera. Los violentos le piden carne y no llenarse del bendito Espíritu Santo. El que no tiene una buena relación con Dios, escúcheme bien, hermano, el que no tiene una buena relación con el bendito Espíritu Santo es que porque hay cosas en las cuales le echan la culpa a Dios. El que no tiene una buena relación con Dios Espíritu Santo es porque hay cosas, es porque el hombre le echa la culpa a Dios.
¿Cómo está tu vida esta mañana? ¿No será que necesitamos que para las cosas se compongan, querido hermano, y Dios puede intervenir en nuestra vida? Es que tenemos que reconocer nuestras culpas, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados. Y dejar de estar acusando y señalando y echándole las culpas. ¿Por qué no le sirves a Dios? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no buscas como debe ser? ¿Por qué no te deleitas en la presencia? ¿Acaso estás molesto con Dios? ¿Acaso estás peleando con Dios que las cosas no te salen bien? Eso dice aquí. Fueron violentas sus palabras conmigo. Fueron violentos, lo ofendieron. Yo siento algo en mi corazón, hermano. Una tristeza. Que en vez así tratamos nosotros al Señor. Con violencia. Con violencia, un maltrato. Y todavía le echamos la culpa de lo que nos pasa. Todavía le echamos la culpa a Él. Muchas cosas se pueden enderezar, querido hermano, en nuestra vida. Si reconocemos nuestros errores. Si reconocemos nuestra culpa. Y decimos, Señor, tienes razón. Soy yo el que estoy haciendo las cosas mal. Soy yo el que no estoy haciendo las cosas bien. Y ir y pedir perdón a los demás y ponerse a cuentas y adelante, hermano. Dios lo que quiere es que hagamos las cosas bien. Es tiempo de ponernos a cuentas. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo, hermano, de que la presencia de Dios esté en nuestra vida, que le sirvamos, que guardemos sus mandamientos, que la presencia de Dios esté en nuestra vida, que hagamos las cosas bien. ¿Cómo? Dejemos de echarle la culpa a otros. ¿Cómo lo reflejamos? Miremos cómo estamos. Miremos cómo estamos. Decir, Señor, guíame. Guíame a toda verdad. Guíame, Señor, dile. Hermano, pongámonos a cuentas en esta mañana. Y Dios va a obrar, hermano, no nos dejará solo, no nos va a desamparar. Dios estará con nosotros, ayudándonos en todo, hermano, porque enderezar nuestro camino hará que, hermano, Dios intervenga en nuestra vida, venga el gozo, venga la alegría, porque al que hace lo bueno, hermano, gozo, paz, alegría, habita en él por hacer lo bueno. Tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Nosotros necesitamos que la vida de Dios se refleje en nuestras vidas, decirle, Padre, gracias. Y siempre ser humilde de reconocer nuestras fallas. Ser humilde de decir, me equivoqué. Yo soy el que estoy mal. Usaron palabras violentas contra Él. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Reconoce tus faltas. Si algo está mal en el matrimonio, reconoce tu falta. Si algo está mal en la familia, reconoce tus faltas. Si algo está mal con los hermanos, reconoce tu falta. Reconoce tu relación, reconoce dónde estás mal, reconoce tu falta también delante de Él y sírvele con alegría. Hermano, métete a la presencia, hermano, guarda sus mandamientos, obediente. Ten una buena relación con Él. Dios bendiga tu vida, hermano. Donde quiera que estés, que la presencia de Dios llena tu vida. Vuelve a casa, hijo de Dios. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Pídele perdón al Padre. Reconcíliate con el Padre. Pídele perdón y vuelve a casa. Dile, Padre, yo estaba el que estaba equivocado. Yo soy el que estoy mal. Y ya, hermano. Y para adelante. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera. Reconcíliate con Él. Reconcíliate con tu hermano. Y adelante, hermano. Yo lo que quiero es que seas humilde. Vas a ver cómo la mano poderosa de Dios empieza a obrar en esa sanidad, en esa liberación, en ese problema, en esa situación. Dios empieza a meter la mano, pero es necesario que reconozcamos nuestras culpas, reconozcamos nuestros errores. Y verán, hermano, que las cosas de Dios empiezan a cambiar. Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Dele like a la página, hermano.
Denle like a la página, hermano, para que le lleguen las notificaciones. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de bendición, una porción diaria para que puedas caminar con esa palabra, hermano. Ponte a cuentas con el Señor. Reconoce tu culpa, reconoce tus fallas y vas a ver cómo la alegría, la paz, el gozo vuelve a tu vida, hermano. Porque poderoso es la reconciliación, poderoso, hermano, es el pedir perdón. Muchas gracias por su tiempo, ayúdenos a compartir. Gracias, hermano, y que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Cuídate y que el Señor te ayude. Bendiciones, queridos hermanos.